tal entonces? Veo que ya hay quórum suficiente. Buenos días. Feliz lunes y bueno, augurio ahí de buena semana, seguro. A ver, bueno, este es el segundo seminario de claves para escribir correctamente en medios digitales. Y bueno, me presento. Soy Sandra González Munner. Desde hace 5 años gestiono la empresa Textual Servicios Lingüísticos y nos dedicamos sobre todo pues, a todo lo que tiene que ver en el mundo del texto, corregir, escribir, traducir, etcétera, etcétera. Así que, presentada quedo. Antes que nada, como tenemos solamente una horita y quiero ir al grano, antes que nada, como para las personas que han venido hoy por primera vez, tanto para las que vinisteis también el lunes pasado, lo que quería hacer era un breve repaso y un par de cosas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. Así que voy a cambiar un segundito. Un segundito que... A ver, aquí. Vale. Muy bien, pues nada. Quería repasar un poco lo que vimos la semana pasada y, como os decía, comentar un par de cosas pendientes. Entonces, empezamos. Repasamos, nos llevará muy poco, de verdad. Y pasamos enseguida al tema de hoy. Cuestiones pendientes del otro día, de preguntas, del chat, etcétera, etcétera. Os agradezco mucho las preguntas y también las correcciones, porque como os decía, ninguno de nosotros somos una enciclopedia y en cuestión de gramática y ortografía es un mundo tan extenso que es imposible. Pero lo importante es, sobre todo, consultar y ante la duda consultar. Vale, teníamos, hablando de las mayúsculas y de la mayusculitis, nombrábamos los tratamientos, las formas de tratamientos y hablábamos de formas como señor, don, usted y que se escriben en minúscula. Luego preguntábamos si las abreviaturas se escribían también en minúscula y yo ahí me equivoqué, luego lo corregimos al final también por el apunte de una de las asistentes y vimos entonces que usted, por ejemplo, se escribe siempre en minúscula, su abreviatura, sin embargo, se escribe en mayúscula inicial, tal y como os he reseñado aquí en 2 capturas de pantalla de la RAE y de la Fundeu, ¿de acuerdo? Entonces, los tratamientos en minúsculas, pero sus abreviaturas, sin embargo, en mayúsculas con punto detrás. Vale. Primera aclaración. Las despedidas en correos electrónicos. Bien, realmente la norma no recoge nada, si bien sí recomendaciones, ¿no? Es una cuestión sobre todo de estilo. Recuerdo brevemente los encabezados, la coma vocativa de la que hablábamos, hola, coma, María, 2 puntos, cambiamos de línea y mayúscula, ¿de acuerdo? Eso es un buen encabezado, es importantísimo. Y para las despedidas, lo que decíamos era, y lo que nos apuntaba Ana, creo que se llamaba la chica que me lo apuntaba en una pregunta, varias maneras, ¿no? Esta es la versión alargada, esto es de la Fundeu, lo podéis encontrar. Os he hecho aquí un breve resumen. Un saludo, coma, porque la oración de despedida, o sea, porque la fórmula de despedida, perdón, no tiene verbo. Entonces, está aconsejada, permitida la coma. Bien, es cierto que no sería incorrecto tampoco poner un punto como incorrecto, pero se recomienda la coma en este tipo de fórmula corta y sin verbo. No obstante, en reciba un cordial saludo, por ejemplo, en los que es una negación y lleva verbo, siempre punto, ¿de acuerdo? Y en estos casos estaría incluso permitido no poner nada, porque le saluda atentamente. Al estar en tercera persona, Sandra le saluda atentamente. O sea, estaría permitido incluso no poner nada. Como vemos aquí, si el verbo va en tercera persona y la firma es parte de la oración, no se escribe ningún signo. Bien, vuelvo a repetir que bajo mi punto de vista son recomendaciones, son cuestiones de estilo, ¿de acuerdo? No nos entretenemos más, pero bueno, para mí sí que es cierto que lo más importante de todo, desde luego, es el encabezado.
Luego veremos la estructura de los correos electrónicos en el seminario de hoy, o sea que lo dejo ahí. La conjunción o. Bien, yo os decía que no llevaba tilde en ningún caso. Y es así, lo comprobé y es verdad que a partir de la nueva ortografía de la lengua española ya se especifica que se escribirá siempre sin tilde, con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos, ¿de acuerdo? Entonces está aclarado. Muy bien. Se escribe siempre sin tilde. Muy bien. Resumen de la semana pasada lo voy a hacer muy breve porque cualquier cosa que tengáis, ya os digo que la podéis consultar. Entonces, bueno, recordad imperativos, sobre todo en redes sociales y estas cosas, atención a esa D final, que es la correcta. Estas fórmulas con infinitivo no serían correctas. Ser bueno, decirme si os ha gustado. No. Vale, a ver y a ver, que no existe, haber del verbo haber y haber del verbo ver. ¿De acuerdo? Fallos que a veces cometemos y que, bueno, este tipo de error es bastante gordo. ¿Por qué? En interrogativas, porque preposición y el por qué, sustantivado. Bueno, todo ello tiene su momento. Entonces, bueno, sepamos distinguir este tipo de expresión. Aún en el sentido de todavía, aún en el sentido de incluso, si no condicional, si no vienes, si no consecutivo, ¿de acuerdo? Luego vaya. Recordamos, vaya es la verja, vaya es un fruto, vaya es con i. Ahí del verbo haber, ahí locativo, hay interjección, prever, el verbo prever no existe, recordarlo, es un fallo muy común. Deber obligación, deber de suposición, no construimos frases del tipo debes de ir, no, eso es debes ir. Tildes que sobran en solo, en demostrativos, nos lo ponen fácil la academia, entonces no tenemos ni que pensarlo, esta, esa, aquel, no llevan nunca tilde. La conjunción, ¿no? Como decíamos antes. La mayusculitis, bueno, consultamos, ¿de acuerdo? Simplemente googleamos pues meses del año mayúscula y nos aparece o bien en la RAE en sus distintas formas o bien en la Fundeu, que es una fuente totalmente fiable y asesorada por la Real Academia. Abusar de puntos suspensivos, lo que decíamos, hacen muy ambiguo el discurso. Bueno, no hay que abusar de ellos. Pueden sustituir en un momento dado la oralidad, pero no abusemos. Uso incorrecto de las comillas. Hay un perfil de Twitter, creo, o de Instagram, no lo recuerdo, que se llama entrecomillado y hay un montón de usos incorrectos de comillas y es muy divertido, hay un montón de gazapos y la verdad es que es muy divertido. Creo que es Instagram, pero ahora no lo recuerdo. Si nos da tiempo luego al final lo miramos, pero bueno. Twitter o Instagram y es muy divertido, entrecomillado. Las comas son muy importantes, muy importantes. La coma asesina entre sujeto y predicado nunca se pone. Ellos, coma, vinieron a pesar de todo. No podemos poner estas comas entre sujeto y predicado por más largo que sea el sujeto y por más larga que sea la oración. ¿De acuerdo? Las comas estructuran el discurso, no sirven para respirar y esas cosas, sino para estructurar el discurso. La coma asesina entre verbo, complemento directo, indirecto, atributo, bueno, complementos importantes. Esto dificulta que puedan ir de viaje. No va a esta coma, ¿de acuerdo? Lo mismo, por más larga que sea la oración. Y en cambio, una que siempre nos olvidamos, que es la coma vocativa. Hola Ana, vamos a comer, bien sea al principio o al final. Símbolos de exclamación e interrogación, dobles, de apertura y cierre, no lo olvidemos, en español es obligatorio poner el símbolo de apertura y el de cierre. Una cosa que creo que no comentamos el otro día y que quería deciros es que está permitido los múltiples, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean simétricos. Si pongo 3 exclamaciones al principio, 3 exclamaciones al final. Incluso está permitido combinar la pregunta con la exclamación. Aunque nos pueda parecer extraño, está permitido, ¿de acuerdo? Siempre y cuando también mantengamos la simetría. Pues si empiezo con interrogante, acabo con si son las de dentro, las de fuera, las de fuera. Y también estaría permitida esta fórmula que me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi, ¿de acuerdo?
Y sobre todo, consulta si no lo sabes o si tienes dudas, porque es gratis. En línea tenemos un montón de recursos. La Real Academia de la Lengua Española y la Fundeu son los dos más recomendables. Proceso para escribir un texto es básico, tanto para un texto básico como básico para poderlo hacer. Planificar, redactar y revisar siempre. Y si es necesario, revisar la revisión. ¿De acuerdo? La revisión es básico para poder tirar adelante sin errores ni gazapos. Y algunos conceptos claves para terminar. Claridad y concreción, debemos dar siempre en la diana, tenemos un lenguaje muy rico para ello. Ordenar el discurso, no me cansa de decirlo, planificar antes, ordenar. La riqueza que tenemos, lo que os decía, no tiremos siempre de verbos comodín, usemos sinónimos, busquemos expresiones que nos funcionen para decir algo concreto. Lenguaje inclusivo, no sexista, para distintas capacidades, para necesidades adicionales, para todo tipo de colectivos que se sientan incluidos en nuestro discurso. Homogeneización, es decir, por ejemplo, en las fórmulas de tratamiento, pues si es un tono formal, lo extiendo a toda mi, pues a lo mejor imagen corporativa escrita, ¿no? Pero no podemos, bueno, muchísimo menos en un mismo texto o en una misma web, cambiar, por ejemplo, pues el tuteo por el impersonal o por la forma de tratamiento formal. Y las herramientas que os decíamos antes, siempre tirar de las herramientas. Y por último, la perfección se consigue no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más por quitar. No hagamos extenso lo que puede ser simple y claro, porque si no, en internet no nos leerán. ¿Cambiamos de rollo? ¿Alguna pregunta? Pues sobre esto, si hay preguntas, por favor, escribirme a info@textualizando.com. ¿De acuerdo? Bueno, cambiamos entonces. ¿Dónde estábamos? Vamos a ver. Estábamos aquí. Bueno. Empezamos entonces con las materias de hoy. Bien, he querido empezar como enlazando también con el seminario del lunes que acabamos de resumir, con unos textos bien estructurados, ¿de acuerdo? Para mí es la clave, es pensar siempre antes de escribir qué es lo que voy a escribir, para quién lo voy a escribir, cómo quiero empezar, qué quiero sacar de este texto, si es que quiero sacar algo, en fin, estructurar bien el discurso. Tenemos en cuenta que tenemos en Internet, en los entornos digitales, formatos distintos, redacciones distintas. ¿De acuerdo? No podemos pensar en la misma clave para un correo electrónico, para una entrada de blog, para un contenido web, o para la publicidad o para las redes sociales. Son entornos distintos y requieren tratamientos distintos, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, el proceso básico, no me repito, pero para mí es importantísimo. Primer paso, planificar. El segundo es redactar, ponernos a escribir, ponernos en materia. Y el tercero siempre, revisar. Bien, en los entornos digitales y cuando hablamos de contenido, de texto, tenemos, ya en la última década se han acuñado nuevos términos, ¿ven? Y quería explicároslo, porque son clave para entender el contenido en este nuevo entorno, ¿de acuerdo? El primero de ellos es la hipertextualidad. La hipertextualidad es cuando los textos contienen elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los enlaces. No es nuevo la hipertextualidad, sin embargo, sí es nueva la manera de usarla. Es decir, siempre en libros, en prensa, ha habido citas a otros medios, a otros recursos, pero la diferencia es que hoy en día tenemos el enlace y de nuestro contenido nos vamos a otro contenido directamente. Bien, una puntualización aquí que quería haceros. Yo siempre recomiendo, tanto en blogs, en webs, supongo que otros profesionales del sector, pues programadores web
o communities estarán de acuerdo conmigo, no lo sé, es que si debe abrirse un enlace, se abra siempre que sea posible en una página aparte, ¿de acuerdo? En una nueva ventana. En una página aparte, no, en una nueva ventana. Porque si no, ya nos están perdiendo, ¿de acuerdo? Volver atrás, siempre se puede volver atrás, a veces se corta, a veces el enlace se pierde, bueno, y luego siempre hay que volver atrás. Sin embargo, si se abre en una nueva ventana, nos mantienen ahí nuestro contenido y no nos pierden. Bien, la interactividad. En el momento de redactar los textos digitales tenemos que tener presente cómo será nuestra interactividad y debemos incluir elementos que la favorezcan. ¿De acuerdo? Eso es clave. Cuando tenemos, por ejemplo, una web, pues evidentemente tenemos distintas secciones para que el usuario pues pinche y pueda moverse intuitivamente más o menos por la página. Cuando estamos usando redes también estamos de algún modo llamando a la interactividad, ¿no? Me gusta, comentarios, etcétera, etcétera. Bien, es algo a tener en cuenta y debemos tenerlo presente también cómo será esa interactividad, ¿de acuerdo? Y cómo podemos favorecer a que esa interactividad sea favorable para nosotros. Y por último, la multimedialidad. El uso de las nuevas tecnologías en nuestros textos, es decir, introducir en nuestros contenidos, imágenes, sonidos o vídeos que enriquezcan nuestro mensaje, y de eso venimos también a hablar hoy precisamente. Bien, 3 términos claves: hipertextualidad, interactividad y multimedialidad. Bien, la lectura, una cita de Judith González, la lectura en Internet no es lineal, así que no se puede escribir como si lo fuera. Debe contemplar una organización hipertextual, por capas. Así no debe agobiarnos la necesidad de escribir textos cortos, pues si bien hemos perdido espacio lineal, hemos ganado en profundidad, en estratificación. Es decir, no tenemos que asustarnos cuando decimos que debemos ser breves, debemos precisar, debemos organizar, disculpadme. Bien, no tenemos que tener miedo porque también hemos ganado en profundidad, en estratificación, en ir al grano, en saber dónde ponemos el foco siguiente, ¿de acuerdo? Es una nueva manera de entender la comunicación. Bien. En un estudio realizado en el pasado enero en Navarra, porque he buscado distintos estudios y desde luego después de la situación en la que nos vemos en estos momentos inmersos, no sería un dato, porque por supuesto el uso del teléfono móvil, el ordenador, la tableta ha ido increciendo, ¿no? en estos momentos en los que estamos. O sea, ha aumentado brutalmente. Bien, de todos modos, este estudio, hay muchos más, simplemente lo he querido reseñar porque decía y recogía que los usuarios que se conectan a Internet, que por supuesto son muchos, pero todavía queda gente que no se conecta a Internet, pues es gente, pues la brecha digital y también pues de cierta edad, ¿no? Que están bastante al margen de las nuevas tecnologías, cada vez menos, pero todavía se mantienen al margen, pues de toda esa gente que se conecta a Internet, el 93% lo hace desde el teléfono móvil, el 35,6% desde el ordenador y el 23,3% desde la tableta. Obviamente no son porcentajes que se complementen, porque tú puedes usar las 3 cosas. Si bien es verdad que el 93% de la gente que se conecta a Internet lo hace desde el móvil, ¿de acuerdo? También puede conectarse desde el ordenador o desde una tableta, pero fijaros, en tiempos de ocio, estoy hablando, no para trabajo. Fijaros que baja muchísimo el porcentaje. Es decir,
como conclusión, tenemos que los móviles inteligentes son el medio más usado para acceder a Internet. ¿Por qué reseñamos esto? ¿Por qué quiero resaltar esto? Bien, quiero resaltarlo porque evidentemente tenemos que tener en cuenta que desde la pantalla del móvil no es las mismas dimensiones que la pantalla de un ordenador o incluso de una tableta, y que eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de escribir. La pantalla de un ordenador es grande y cabe muchísimo texto, ¿vale? La de una tableta mucho menos, pero la del móvil ya muchísimo menos. Y esto hablábamos antes de la brevedad, precisamente porque todo aquello que ocupa más de una pantalla de móvil, ¿de acuerdo?, sin apartados, sin imágenes que corten el discurso, no se va a leer o es muy difícil que se lea, porque es demasiada información textual en la vista, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy en cuenta estas cosas. De hecho, yo cuando escribo, por ejemplo, alguna entrada de blog o algún texto más largo, siempre intento acudir al móvil para ver cómo se visualiza en esa vista previa. ¿De acuerdo? Es un truquillo que os doy también en el contenido web, para ver cómo se ve desde el móvil, si es posible que tengáis esa vista previa desde el móvil. ¿De acuerdo? Bien. A un clic y se van. Sí, a un clic y se van. Por tanto, nuestra potencial audiencia quiere una mejor experiencia de lectura, pero un menor esfuerzo de lectura también. Menos esfuerzo de lectura, pero una mejor experiencia. Es una audiencia muy estricta y rigurosa, muy exigente, quería decir. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque a la mínima que se aburren, se van. Y es tan fácil como, no es aquello de los libros que nos daba pena dejárnoslos a medias, no, en este caso es muchísimo más fácil. Un clic y marcha. Bien, la estructura visual es importantísima, de acuerdo a lo que decía, nada de tochos, nada de textos larguísimos que ocupen más de una pantalla de móvil, ¿ya? Y esta idea es muy importante. Un párrafo, una idea, dos ideas, dos párrafos. Así es, ¿de acuerdo? Vamos a ser concisos en esa estructura. Vamos a organizar bien ese discurso. El párrafo, como os decía el otro día, es una unidad importantísima, ¿de acuerdo? Para algo existen los párrafos. No hagamos párrafos, por favor, interminables, inconexos, que recojan más de una idea, sino que párrafo, idea, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, los destacados, negrita, subrayados, bueno, incluso dentro de tramas, bueno, con otro tipo de recurso de diseño, no lo sé. Destacados en general, pero bueno, sobre todo estaba hablando de negritas. El objeto del destacado es captar la atención del lector para estimularle a leer todo el texto, ¿de acuerdo? Es que a primera vista ves algo destacado y te invita a leer el resto del texto. Si el destacado solo tiene sentido para una persona que ya se ha leído, por ejemplo, ese párrafo o está leyendo el resto de la información, entonces no estará cumpliendo su función principal. A ver, esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿eh? A veces en según qué textos destacamos palabras y obviamente palabras que nos interesa destacar en negrita, por ejemplo, y obviamente pues necesitamos leer el resto del texto para su comprensión. Pero sí es verdad que se abusa muchísimo en contenido web de las negritas, muchísimo, y pierden todo el sentido, ¿de acuerdo? Una negrita por párrafo como mucho, porque si no es una locura la cantidad de negritas que encontramos y no cumplen su función, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con otro tipo de destacado, subrayado. Bueno, con el subrayado es que hay que tener cuidado, también. Además, el subrayado ahora en medios digitales, como sabéis, los enlaces van subrayados. Entonces, bueno, subrayar una palabra no es muy buena idea. Perdón, que tengo que beber. Bueno. Bien, organiza las ideas, lo que os decíamos, párrafos, etcétera, pero también nos ayudan muchísimo los listados, las viñetas, los distintos apartados, ¿no? Por ejemplo, en un blog,
pues en lugar de hacer un texto corrido entero de 1000 y pico palabras, ¿no? Organicemos la información en apartados, en viñetas, en, yo qué sé, consejos para pintar tu habitación, ¿de acuerdo? Pues subdividamos esa información, ¿de acuerdo? Porque siempre será mucho más fácil de leer. Y lo que os decía, y en la pantalla en el móvil todavía más. Intercalamos imágenes, intercalamos la fuente de la imagen muchas veces y dividimos en apartados, o bien listamos o tiramos mano de las viñetas, ¿no? Pues sean boliches, sea en numeración, sea como queráis, pero tengamos en cuenta este tipo de recursos antes de tirar un texto corrido muy largo. ¿De acuerdo? Sabéis que las entradas de blog, bueno, a ver, esto ya sería entrar a un gran debate, el tema del posicionamiento, la longitud, las palabras clave. Bueno, no trata de eso hoy este seminario, ¿no? Pero sí es verdad que yo soy de la opinión, y muchísimos expertos son de la opinión, de que puedes tener muchas palabras clave en un texto, pero lo que realmente posiciona es que sea un texto de calidad y que la gente se quede a leerlo. Eso es lo que realmente posiciona, por ejemplo, en el caso de un blog, ¿no? Eso y la constancia. Entonces, bien, lo que os decía, organicemos bien y estará mucha más garantizada ese rato de lectura, ese rato de interacción que pasa el lector, la audiencia, viendo nuestro texto. Bien, tipografías legibles. Bueno, a ver, yo hablo desde el punto de vista de la creación de contenidos, de la redacción, ¿no? No soy diseñadora, ni muchísimo menos. Entonces, siempre intentamos echar mano y pues tener profesionales cerca que nos ayuden en este tipo de cosas, como es el diseño, pues es el área del community management, los diseñadores web, etcétera, etcétera. Bien, de todos modos hay un montón de cosas que nos hacemos a nosotros mismos y además también es bueno que lo hagamos. Entonces, no somos diseñadoras, no tenemos muchas nociones de diseño a lo mejor, pero sí tenemos el sentido común de no mezclar. A veces es mucho más sencillo buscar una tipografía legible, una única y exclusiva tipografía, e intentar no hacer demasiada mezcolanza y demasiada historia que nos dificulte la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Los colores, bueno, todo lo que confiere el diseño que acompaña al texto. No me refiero ahora a las imágenes, sino, pues eso, la tipografía, bueno, hablaremos luego también del interlineado, etcétera, pero con cuidado con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bien. La amplitud. Bueno, pues lo que os decía, el interlineado y los márgenes generosos, por ejemplo, entre otras cosas. Los textos apretujados, con muy poca distancia entre líneas, por ejemplo, dificultan esa lectura en medios, ¿no? A través de una pantalla. Lo dificultan incluso en el papel escrito, pero a través de una pantalla también, y eso hará pues lo que os decía antes, ¿no? Que estén a un clic de marcharse y se marchen. Márgenes generosos en el sentido de que le demos amplitud incluso a un correo electrónico, ¿eh? Tenemos que diferenciar los párrafos, tener el cuerpo por ejemplo, del correo electrónico pues separado, bien diferenciado, con margen por arriba, margen por abajo, no pegar la firma al saludo, bueno, en fin. Y usar siempre interlineados generosos, tampoco nos pasemos, pero generosos, ¿de acuerdo? La sensación de amplitud es muy importante, es muy importante. No sabéis lo importante que puede llegar a ser ver aire que nos deje respirar. Bien, lo que hablábamos antes, ¿no? De la hipertextualidad enriquece con enlaces, con citas, con imágenes, todo lo que podamos aportar y todo lo que podamos hacer
una simbiosis entre todos esos recursos con nuestro texto enriquecerán, ¿de acuerdo? Y acompañarán. Y podemos, por ejemplo, pues que una imagen nos llame la atención y luego a través del texto seducir, ¿no? Mediante esa imagen. Bien, ese tipo de cosas tan importantes. Citas, enlaces externos, sabéis que eso también posiciona muchísimo para blogs y además, bueno, así nutrimos todo un ecosistema también, ¿no? En línea y eso enriquece muchísimo el discurso y se tiene muchísimo en cuenta también. Las imágenes, bueno, hoy en día tenemos un montón de recursos también para imágenes libres y gratuitas, iconos, etcétera. Bueno, hay páginas, también está el movimiento, no recuerdo cómo se llama, Free Commons, puede ser, bueno, etcétera. Bueno, el trueque de toda la vida, que también funciona. Yo te ayudo en tu texto, tú me ayudas con el diseño, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, pero nutramos los textos y démosles riqueza, ¿no? Ya que podemos, ya que el medio nos lo permite, ¿de acuerdo? Bien, aquí os he traído algunos ejemplos mira, esto es un último trabajo que es una página web de un hotel que hemos contribuido y ayudado a que sus contenidos fueran, bueno, tuvieran más eficacia, ¿no? ¿De acuerdo? Los contenidos de esta web. Entonces, por ejemplo, yo soy muy pesada, no todo el mundo lo hará, incluso aquí de todos modos estás como a veces violando alguna norma, ¿no? De saltar de línea cuando no debes, pero yo soy muy meticulosa para este tipo de cosas, en el que las frases se cortan y no vemos el discurso entero, lo que yo quiero, ¿no? La efectividad tanto de esta frase como de esta. Bien, el cambio que les propusimos a este cliente fue este, ¿de acuerdo? Primero, buscar una trama, porque como veis, lo que os decía, ¿no? Aquí el texto encima de la imagen no se lee bien, ¿de acuerdo? Encima tiene esta especie de sombra paralela y tal, bueno, dificulta mucho la lectura, no te atrae, ¿de acuerdo? Por supuesto, buscamos, en este caso, por ejemplo, estábamos hablando de una excursión, pero teníamos la foto de una habitación, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar casar de forma adecuada lo que es la imagen con el texto, ¿vale? Entonces, aquí les propusimos usar una trama del mismo color, pues, corporativo de toda la web, casar las imágenes con el texto y lo que os decía era esto, no cortar, ¿lo veis aquí? No cortar la frase. Quiere decir, de excursión, te lo organizamos todo. Son dos frases distintas con dos mensajes distintos, por lo tanto, creo que queda muchísimo más directo y llega mucho más el partir esta frase. Fijaros qué tontería es darle un espacio, o sea, un intro es cambiar simplemente de línea, ¿no? Y fijaros la diferencia, ¿de acuerdo? Aquí pasa un poco lo mismo. No os he traído la captura del original, pero bueno, como podéis imaginar, pues cada habitación es especial, encontramos la que mejor se adapta a sus necesidades debajo. Y lo que hicimos fue, ya que no lo podíamos hacer, vamos, decirle pues a la persona que estaba haciendo la web, al programador, al diseñador web, que nos lo cambiará. Y lo de la trama también es importante, porque se ve clarísimamente el texto, no como aquí, ¿de acuerdo? Equilibrio visual. Bueno, este es un ejemplo de una web, no es exagerado este ejemplo, no es exagerado, bueno, sería tolerable, pero yo aconsejamos que el equilibrio visual esté compensado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir esto. Por ejemplo, esto es de nuestra propia web, esto es de otra web que hemos buscado. ¿Veis que los párrafos están equilibrados y la imagen visual está equilibrada? No como aquí, un párrafo muy largo, luego uno no tan largo, luego un poco más corto. A veces la diferencia es abismal. O sea, a veces tenemos dos líneas, aquí un párrafo hasta aquí y aquí un párrafo de esta medida.
Entonces, bueno, este tipo de cosas son importantes cuidarlas, por ejemplo, en el contenido web, ¿no? Vamos, importantísimo. Equilibrar. A veces hay que probar, porque tú escribes un texto en un Word, por ejemplo, y no sabes muy bien cómo quedará luego en maqueta. A veces hay que probar y luego hay que acortar, hay que buscar la palabra que sustituya, pero acorte o al contrario, ¿no? Que alargue un poco para equilibrar con el otro párrafo. Entonces es importante, por ejemplo, pues eso, en servicios, ¿no? En soluciones, pues eso, intentar equilibrar visualmente esa serie de apartados de párrafos, ¿de acuerdo? Bien. Una oración no debe contener palabras innecesarias ni un párrafo de oraciones innecesarias, por la misma razón que un dibujo no debe tener líneas innecesarias ni una máquina partes innecesarias. Esto no requiere que el escritor haga todas sus oraciones cortas o evite todos los detalles, sino que cada palabra hable. Bien, Strunk and White, que fue un profesor inglés y un alumno suyo que luego hicieron un montón de estudios sobre el habla inglesa. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Mira, acabo de encontrar una falta, mira, ¿lo veis ahora al verlo? ¿Ves? Y me está entrando una rabia terrible porque el mundo vea esta tontería que es simplemente un espacio antes de coma, ¿de acuerdo? Pero a mí me molesta. Entonces, ¿por qué? Seguramente porque no revisaría demasiado. Bien, es un ejemplo de lo que os pongo, ¿no? A ver, siempre se escapa algo, pero bueno, son cosas que seguramente se pueden solucionar si lo hubiera revisado. Vale. Pues lo que os decía, ¿no? De la riqueza del español, de lo que dice esta frase, ¿no? No requiere que el escritor haga todas sus oraciones cortas y evite detalles, sino que cada palabra hable. A veces no se trata de que las frases sean más largas para explicarlas mejor, sino de buscar la palabra idónea. Y como os decía, el español es riquísimo en ese sentido, riquísimo. He traído simplemente un par de ejemplos sobre nada, cosas que me han hecho gracia, ¿no? Pero hacer nacer la curiosidad, picar la curiosidad, hacer nacer sospechas, despertar sospechas, hacer nacer una revolución, desencadenar una revolución, bueno, provocar, reanimar, reavivar, reanudar, restablecer, reafirmar, restaurar, resucitar, reconstruir, publicar, abatir. Tenemos millones de verbos en español y todos y cada uno de ellos suele tener un matiz y suele ser idóneo, adecuado para una estructura gramatical concreta, ¿de acuerdo? Busquémoslos, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí, pues hacer bajar los precios, abaratar, hacer subir los precios, encarecer, hacer entrar líquido en la vena, inyectar, bueno, en fin, suspender, reparar, distraer, perturbar, conjurar, apaciguar, disipar, eclipsar, administrar, vencer, allanar, ¿de acuerdo? Es riquísimo el español y como os decía el otro día, además de los diccionarios de sinónimos, de antónimos, además de los recursos que lo hay, que lo podemos incluso buscar googleando y encontramos seguro alguna idea de alguien, de un foro, de lo que sea. Además de eso, el Word, por ejemplo, tiene una herramienta buenísima de sinónimos, de verdad, es buenísima, yo la uso un montón, incluso trae también al final algún antónimo. Cuando veamos, por ejemplo, que en un mismo texto hemos usado 3 veces la palabra desarrollar, oye, seleccionamos esa palabra en el Word, pinchamos en el botón derecho, buscamos sinónimos y te aparece una lista de sinónimos al lado, se te desenrolla, que incluso puedes elegir el que más quieras y darle a insertar y te sustituye directamente la palabra. Es una buena herramienta la que tiene Word. Bueno, Word es que es el eterno desconocido, yo creo que, vamos, que nadie ha llegado a conocer 100% a Word, ¿no? Tiene muchísimas herramientas y muy desconocidas. También es verdad que muchísimas veces, bueno, aguanta Word, porque como decía un tweet que leí no hace mucho, le di a un intro en un Word y se movió el edificio de al lado, ¿no? Pero bueno, pero también tiene muchas cosas positivas. Bien, anglicismos, it's too much, demasiados a veces, ¿no? He querido traer, me gusta, soy muy fan de Borges
que nos falta desde hace un par de años, creo. Me apenó muchísimo la noticia porque siempre he sido muy fan de él, ¿no? Y decía, yo estoy aquí por decir en línea en lugar de online, pues yo por decir chisme en vez de gadget. Me hizo mucha gracia. Es que tú eres pelín provoca, ¿no? Bien, bueno, lo que decíamos, los anglicismos están aquí, son parte ya de nuestra vida, es así, a veces son necesarios también, ¿por qué no? Recordemos que en textos más formales o en posts, en entradas de blog, etcétera, los anglicismos o otro tipo de extranjerismos se reseñan, o sea, se escriben en cursiva, perdón. Pero bueno, también es cierto que creo que a veces abusamos demasiado. Es decir, hay palabras que no, ya lo dijo el otro día, un selfie es un selfie y la palabra autorretrato ni ha calado ni calará jamás, es lo que hay, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que hay muchas palabras que son innecesarias y que tenemos muchas palabras en español que pueden hacer la misma función. A veces es incluso ridículo, ¿no? En algunos casos el abuso, la superabundancia de anglicismos, así que bueno, también tengámoslo un poco en cuenta, ¿no? También eso ayuda y contribuye mucho a conservar y preservar nuestra lengua. Bien. Incluye ese inclusivo, ¿no? Lo que hablábamos antes, capacidades diferentes, necesidades especiales, sexismos. Si no sabemos cómo, pues yo qué sé, cómo antes hablábamos de colectivos de una manera en la que ahora, pues gracias a Dios, tenemos recursos para no hacerlo, ¿no? Tenemos, pues eso, minusválido, pues una discapacidad, una capacidad diferente, una necesidad adicional, especial. Podemos ser inclusivos también, no sexistas, ¿no? Incluyendo también el sexo femenino en el lenguaje. Eso no significa que tengamos que desdoblar ni muchísimo menos, pero sí podemos utilizar recursos que la lengua nos otorga. Bien, bien, cositas os he traído sobre correo, blog, vídeos, bueno, para ir concretando, ¿no? Un poco más. Madre, me queda un cuarto de hora. Bien, bien, correo, por ejemplo, pues un buen asunto y después todo lo demás, ¿no? Es lo que leemos primero en la bandeja de entrada, es el asunto. Entonces, bueno, depende de a quién vaya dirigido el correo electrónico, por supuesto. Pero cuidemos eso, ¿no? Sin asunto, hombre, pues si es no sé, un 10º mail que le mandas a una persona porque es tu compañera de trabajo, pues sí, puede ir sin asunto, pero tenemos que cuidar un poco esto si nuestra comunicación es externa, sobre todo si queremos algo de esa persona, o bien tiene que ser algo o que le podamos ofrecer algo, quiero decir, pero que cuidemos ese tipo de cosas, ¿no? Ojo a los nombres, copia y pega. Pues sí, porque a veces nos equivocamos con el nombre de una persona y sobre todo si son pues apellidos que nos conocemos o nombres que no conocemos. Entonces, bueno, si por ejemplo lo sacamos de un directorio, pues lo podemos copiar y pegar y si no revisar, ¿vale? Para no decir el nombre de nadie mal, porque eso sienta mal. Bien, el tono, defínelo y homogeneiza, pues eso, seamos homogéneos en el tono, despídete bien, aprovecha la firma, lo que os decía antes, ¿no? No pegar la firma a la despedida, pero aprovechemos la firma y en la firma podemos decir muchísimas cosas, ¿no? Además de nuestras señas de contacto, podemos incluso darle un toque a todos nuestros correos personal con una frase, con lo que sea, ¿no? Despídete bien. Cada párrafo tiene su función, estructura el discurso, sin preámbulos ni rollos, bueno, cosas que ya hemos dicho, ¿no? Expon la idea principal de la forma más directa y seductora que puedas, en fin. Cosas que ya os he explicado. Bien, blog. Vale, un buen título y después todo lo demás. Lo mismo que pasaba con el correo, un buen asunto y después todo lo demás. En el blog, un buen título y después todo lo demás. Bueno, somos muchos ya, los que primero escribimos el título y después desarrollamos la idea. Bien, bueno, son maneras de hacer, pero es una buena manera, os lo recomiendo. Yo lo hago desde hace mucho tiempo.
luego a lo mejor cuando has desarrollado la idea le das una vuelta al título y de pronto cambias algo, pero busquemos primero el título para una entrada de blog, es una buena idea. Bien, lo mismo, sin preámbulos ni rollos, expon la idea principal de la forma más directa y seductora que puedas. El primer párrafo es clave, es clave. El primer párrafo es clave. Incluso muchas veces el primer párrafo lo destacamos, ¿no? En letra más grande, en negrita, destacado de color, lo que sea. Entonces, vamos directos. Y en el primer párrafo tenemos que entender de qué vamos a hablar, por qué vamos a hablar de eso. ¿De acuerdo? Bien. No apartarse del tema. Si salen nuevos temas, serán nuevas entradas. ¿Vale? No nos vayamos por los cerros de Úbeda, no nos subamos no nos vayamos por las ramas. Centrémonos en el tema y cada párrafo, como decía, se referirá a algo en concreto, ¿no? A la idea que sea, ¿no? Pues puede ser, pues el primer párrafo es la exposición, el segundo es la tesis, luego los argumentos, finalmente las conclusiones, ¿no? Bueno, esta estructura o cualquiera, pero... Bien, llegar desde la emoción, storytelling y otras técnicas. Pues eso, bueno, está comprobado que cuando hablamos de nosotros mismos, por ejemplo, cuando explicamos historias reales o cuando explicamos nuestras emociones, nuestro día a día, ¿no? Tenemos más capacidad de llegar a esa audiencia. Nos emociona más leer vivencias personales. Bueno, podemos aprovecharlas, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy positivo aprovechar este tipo de cosas. Bien, siempre podemos fingir, ¿no? Pero desde la emoción porque la emoción toca. El tono ya lo hemos dicho, ¿no? Defínelo y pues, desde luego, luego usamos todo el tono en el mismo contexto, todo el rato el mismo tono, ¿no? También importante, los verbos, por ejemplo, pues si hablamos en un tiempo verbal en presente, pues en presente, no hablemos ahora presente, futuro, pasado, a no ser que la estructura gramatical lo requiera, ¿no? Que también sabemos que en ese sentido el español, bueno, ¿cómo era? En un lenguaje que puede decir... vamos a ir viendo o algo así, bueno, no sé, de la cantidad de capacidad que tiene todo el sistema verbal español, ¿no? Para decir un montón de cosas en función de la forma verbal que busquemos. Pero bueno, es importante que tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Para quien escribo, por supuesto, ¿no? Conoce y perfila tu potencial lector para también buscar ese tono, buscar eso. No es lo mismo hablar para adolescentes que para el sector médico, es que no es lo mismo. Entonces, bueno, sepamos bien para quién estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Y por último, pon las cosas fáciles, lo que os decía antes, lista, destaca, resume. Ponemos las cosas fáciles para que no sea un tostón, ¿no? Sino para que la gente se quede a leernos. Bien, en vídeos, textos que acompañen vídeos, también imágenes, la apariencia del texto es la clave, tiene que casar bien con el vídeo, tiene que casar bien con una imagen, la apariencia del texto, tipografías sencillas, con un color adecuado, etcétera, etcétera. Luego, el ritmo es muy importante en vídeos, como el tiempo que dura el texto, las transiciones también, en entrar, en salir, en el rato que necesitas para leerlo, si entra demasiado rápido y marcha demasiado rápido no nos va a dar tiempo a leerlo, si es demasiado lento, ocupa demasiado tiempo en pantalla. Bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de acompañar los vídeos de textos, ¿de acuerdo? Bien, os he traído también para terminar, pues una red social en concreto, ¿no? Instagram, la que me ha parecido así como más, bueno, en boga ahora, o también como la que tiene más, la que le podía yo sacar más provecho, ¿no? Ya sabéis, Twitter tiene sus características, bueno, pues el límite de caracteres también lo tiene Instagram, ¿no? Ahora no recuerdo cuál es, mira, no lo he buscado para ponerlo, pero también lo tiene Instagram. Pero Twitter ya sabéis, bueno, en Twitter hay que escribir de una manera, Facebook es una red social también que se diferencia, ¿no? En Facebook pues quizá es donde más podemos explayarnos, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? Postear más largo. Bueno, es una red social
no es Twitter ni desde luego es Instagram. Y he escogido Instagram, por ejemplo, para crear los pies de foto para Instagram, ¿no? Algunos consejitos, que luego cada uno, oye, lo hace como quiere, ¿no? Pero, pues lo que os decía antes, también capta la atención con la imagen, ¿no? Instagram es, por eso la he elegido, porque es una red social de imágenes, ¿no? Y seduce con el texto, bien. Acompañemos, ¿no? Esa imagen, a veces es importante, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero bueno, podemos seducir mucho, ¿no? A través de las palabras que acompañan la imagen. Entonces, bueno, usa verbos que estimulen la interactuación, ¿no? Lo que os decía antes, pues también preguntas, que lo he reseñado aquí también, haz preguntas, o usa verbos que estimulen la interactuación, ¿no? ¿Qué opinas? O opina, o dame, o me aconsejas, o bueno, todo tipo de pulsa aquí si quieres ampliar, usar verbos que estimulen esa interactuación tan importante en medios digitales, ¿no? Y en redes sociales, bueno, en realidad lo que queremos es la interactuación, ¿no? El fin último de la red social es la interactuación. Entonces, bueno, usemos ese tipo de verbos para que estimulen a la interactuación. Los hashtags son ventajas que nos brinda la red para darle un impulso a nuestro mensaje. Entonces, bueno, cuidemos también esos hashtags, etiquetas en español, y busquemos el adecuado, ¿no? En Instagram recomiendan, no sé, a lo mejor alguna persona experta me llevará a la contraria, no lo sé. Si hay alguien en la sala que lo diga por el chat o que me escriba en modo pregunta. Que está guay siempre poner un hashtag propio, inventado, ¿no? Uno o un par, ¿no? Además de los ya corporativos o lo que sea, o los generales o los genéricos, siempre poner uno propio, ¿no? Uno inventado, que agudiza como el ingenio, ¿no? Y a la gente le gusta, le mola leer ese tipo de hashtags. Desde luego, si son hashtags muy largos y son frases muy largas, pues no se comprende nada. Entonces, bueno, podemos usar el intercalar las mayúsculas de cada vez que empieza una palabra dentro del propio hashtag en mayúscula. Bien, lo más importante primero, sí, sin duda. Primero porque en Instagram ya sabéis que lo que se ve son a lo mejor las 2 primeras frases. Ya os digo que no sé exactamente el número de caracteres, se puede buscar seguramente. Pero luego ya si quieres ampliar la información tienes que pinchar en leer más. Entonces, esa primera frase, primeras 2 frases son importantísimas para eso, ¿no? Para seducir. Y que la gente entre y comente o entre y lea el resto o incluso linkee si has añadido algún enlace, ¿no? Transporta donde quieras, ahí voy, a los enlaces, ¿de acuerdo? Si el fin de esta red social es porque tú tienes una empresa con una página web y lo que quieres es que vayan a tu web, bueno, pues incluye enlaces, ¿no? Si quieres que vayan a otro sitio, porque es una entrada de blog y quieres que vayan a leer el blog, pero lo estás publicitando en Instagram a través de una imagen, pues linkéalo, ¿no? Bien, esto con respecto a los pies de foto, ¿no? En Instagram. Y luego tenemos también las historias, los stories, con, bueno, 3 truquitos que os he traído. Bien, las fechas son la clave, transmite inmediatez porque los stories desaparecen al cabo de 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Si queréis algo, por ejemplo, pues no pierdas el tiempo y entran en el sorteo, o sea, hoy termina el plazo, bueno, las fechas son clave, ¿no? Porque en 24 horas la historia desaparece, ¿no? Entonces, bueno, o el día de no sé qué, pues ese tipo de cosas transmite inmediatez porque lo requiere la propia herramienta, ¿no? Es una historia que desaparecerá en 24 horas. Experimenta con distintos colores, tamaños, alineaciones y fuentes, ya lo sabéis, que podéis encima de la imagen o del vídeo o de lo que sea, experimentar
con diferentes colores, tamaños, alineaciones y fuentes, pues no os cortéis. Si nos da esa posibilidad, no os cortéis. Hombre, intentemos ser, como os decía antes, ¿no? Pues que no se den de leches en la letra con la imagen y que siempre sea esa experimentación para sacarle partido, ¿de acuerdo? Para enriquecer, para sacarle partido, pero investiguemos. Fija el texto que quieras en los vídeos. Se puede en las historias de Instagram dejar un texto fijo mientras pasa el vídeo, investigarlo porque se puede. Y también sabéis que también podéis usar solo texto en las historias de Instagram, que también es interesante, o incluir enlaces. Bueno, pues creo que hemos terminado, son las 12 en punto. Bien, no sé si tenemos aquí, yo no veo nada, pero si alguien quiere que le dé voz, que lo diga, levantando la mano o algo así. Y si no, ya os decía, podéis escribirme a info@textualizando.com o me mandáis un privado a mi Instagram @textualizándote, ¿de acuerdo? Pues no sé si os habrá parecido interesante porque como estas herramientas virtuales son maravillosas pero no nos permiten la interactuación, espero que os haya gustado mucho. A ver, ¿alguien levantó la mano? Voy a ver cómo se hace, un segundito. Creo que es así. A ver. ¿Hola? Pues no, no hablas. Sonia, te he dado a permitir hablar, pero no te oigo nada. No sé. Bueno, a ver. Solo decir que me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. No sé si alguien quiere decir algo más a través del chat, algo. Si no, lo dejamos aquí. A ver. Gracias, vale. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de verdad por vuestra atención y bueno, nos encontramos en el mundo y en la vida que no sea virtual, pero seguiremos aprovechando estas herramientas, estos talleres y de verdad muy interesante todo lo que estamos viendo en AIDS. Muchísimas gracias a todos los seminaristas, a mis compañeros y un beso muy fuerte para todo el mundo.